¿Me escuchan, chicos? Sí, profe, se escucha. Ahí estamos, ahí está. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿cómo andan por ahí? ¿Cómo llevan la materia? Bien, bien, todo Bien, bien. tranqui. Me alegro, chicos. Aguárdenme un minuto que voy a bajar la radio, que me quedó un poco levantada. Bueno, cuéntame cómo van las cosas, cómo van con la materia, cómo les fueron los exámenes, algunas dudas que les haya quedado, algo que quieran saber. Sí, profe, a mí me quedó una duda. Buenas noches, Buenas noches, Mariana. Mariana. ¿Cómo anda? Nada, a mí en el parcial me fue mal y bueno, empecé obviamente como a estudiar de nuevo, viste todos los puntos, empecé, bueno, a ver bien en las cosas en que había fallado en base a la corrección que hizo usted del parcial y me quedó una duda que encontré después leyendo los artículos bien y profundizando un poco. Había una pregunta que en mi tema, que no sé si la estoy recordando mal, pero era que uno de los descendientes del causante se había ido a vivir al exterior, no me acuerdo bien el nombre, creo que Cristiano era. Que Cristian, sí. Y habían pasado los 10 años creo que, de que había fallecido el causante, Sí. y la pregunta era algo así de, bueno, ¿qué podía hacer Cristian? Y yo creo que me acuerdo que puse que podía hacer la petición de la herencia, pero usted dijo que no porque ya habían pasado los 10 años. Yo después, viendo de nuevo, yo había entendido, y me parece que también lo dice el artículo, que la acción de petición es imprescriptible. Entonces Sí. me puse a pensar como que, o sea, choca, digamos, lo que es el derecho de opción con la petición de la herencia por el carácter imprescriptible. No sé si me Imprescriptible, explico. claro. Te lo explico, es muy simple esto. Una vez que has aceptado la herencia, la acción de petición de herencia es imprescriptible. Pero Una vez. no aceptás la herencia, ya no podés hacer nada porque ya no sos heredero. Digamos que la petición de herencia, ¿quiénes la pueden iniciar? Los herederos. Pero para ser herederos, el código te pide que dentro de los 10 años hagas un acto de aceptación, expreso tácita. Ahora, si no lo hiciste, ahí es donde ya no podés hacer nada para recuperar, ¿me entendés? Entiendo el porqué del cuestionamiento tuyo, pero esa es la respuesta. No, está perfecto. Yo no me quería quedar con la duda, ¿viste? ¿No? Porque yo decía, pero es imprescriptible, ¿no? Está bien, entonces la acción de petición está condicionada a que haga la aceptación. Exacto. Después Perfecto. sí, tenés imprescriptible. Porque la calidad de heredero no se la calidad de heredero no se adquiere ni se pierde por el paso del tiempo. Pero para ello tenés que ser heredero. El renunciante no tiene la acción de petición de herencia. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Era esa la duda. No, de nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda, chicos? Doctor, disculpe, una consulta. Sí, Yo quería consultarle para saber si han cargado las notas al SIU. Tenemos un problema, chicos. Cambiaron el sistema y no me aparece la cursada para ir completándola. Me aparece el de la sede nada más. Ayer intenté subirlas y no estaban cargadas, o sea, no estaba el curso de Lomas cargado en el sistema para cargar las notas. Ese es el tema, chicos. Ni bien se habilite, lo vamos a cargar. Disculpe, doctor, gracias. Era eso. No, por favor. Si alguien quería hacer una pregunta, y que... ¿Estamos todos bien, chicos, entonces? ¿Alguna duda que quieran saber antes de arrancar? No, todo bien. Bueno, chicos, ¿hoy qué nos toca? ¿Sucesión de quién? El cónyuge. Todo hereda el cónyuge, chicos. Cuando heredan los descendientes. ¿Cuándo heredan los descendientes? Y si no hay descendientes, ¿no heredaría nunca el cónyuge? Cuando hay bienes propios. Concurre con ascendientes y descendientes. Bien. ¿Se acuerdan que había principios del derecho sucesorio? Y dentro de los principios del derecho sucesorio decían que los órdenes son excluyentes. ¿Qué quiere decir? Habiendo descendientes, no heredan ascendientes, habiendo ascendientes, no heredan los colaterales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con el cónyuge? El cónyuge se convierte en una excepción a uno de los principios del derecho sucesorio, ¿sí? Y esa excepción justamente es que el cónyuge no solo que hereda solo,
cuando no hay descendientes ni ascendientes, desplazando a los colaterales, sino que también concurre cuando hay descendientes y cuando hay ascendientes, ¿sí? Y además el cónyuge ya sabemos que es un legitimario. ¿Qué es un legitimario, chicos? ¿Qué es un Un heredero heredero, legítimo? un heredero forzoso que tiene legítima. Eso mismo. Tiene legítima, ¿sí? No solo es un simple heredero, sino que es un heredero legitimario. ¿Y alguien se acuerda cuál es la legítima del cónyuge? Un medio. Un medio de los 50%. bienes, un medio de los bienes del causante. Perfecto. Bien. Entonces, acuérdense, no habiendo descendientes, no habiendo ascendientes, el cónyuge excluye a los colaterales y se lleva toda la herencia, ¿sí? Ahora, si hay descendientes, ¿cómo concurre con los descendientes? Hereda como un hijo más. Cuando hay bienes propios, hereda como un hijo más. ¿Y qué pasa con los gananciales? ¿Por qué Que bienes se- propios? no hereda, sino que se lleva la mitad por ser socio de la sociedad conyugal. Perfecto. Entonces, ¿cómo vendría a ser, chicos, el tema? Esto es muy simple. La muerte de uno de los cónyuges produce instantáneamente la disolución ¿de qué? La sociedad La conyugal. ma- Sociedad conyugal. De la sociedad Exacto. conyugal. De manera tal que nosotros vamos a hacer así. Si estuviese en el pizarrón le haría un círculo así, de bienes gananciales. Y diría, la mitad le corresponde al cónyuge supérstite a título de qué? De bienes Socio. gananciales. De A dueño. título socio, dueño, ¿sí? Exclusivo de esa parte. O sea, la mitad de los gananciales no entran en sucesión, ¿sí? En una palabra, si ustedes tienen un típico caso, ¿no? El típico caso de la sucesión. Un bien ganancial, lo que compraron los cónyuges en cuota en el banco hipotecario, 2 hijos. ¿Sí? Lo compraron en la época, si quieren, en la época de Perón, ya murieron. Ya murió un cónyuge. En el barrio, ¿qué dicen las personas? No, el 50% lo hereda la mujer, pues siempre parece que el que se muere primero es el tipo, y el otro 50% los hijos. ¿Es correcta esta apreciación que dicen en el pueblo? Así le corresponde el 50% a la mujer y el 50% a los hijos. ¿Es No, correcto técnicamente hablando, chicos? no. Técnicamente no. ¿Por qué no? Porque el 50% ¿de quién es? El El cónyuge cónyuge supérstite. Supérstite. Exactamente, no lo hereda, es de ella, o de él, ¿no? Del cónyuge. Y la otra mitad del muerto, ¿a quién le corresponde? Se reparten los herederos. En este caso había 2 Fue hijos. heredero Se reparten ella, los A los hijos. descendientes. descendientes. ¿Se entiende? Ahora, el cónyuge supérstite, ¿es heredero de los bienes gananciales? No. No, No. Cuando hay descendientes, no es heredero, porque los descendientes excluyen al cónyuge supérstite en los gananciales del muerto. Ahora, supongamos que aparte de tener esa casita ganancial, tenía un departamentito en Mar de Ajó que había heredado de sus padres. ¿Qué quiere decir eso? Que es un bien común. Propio. Si lo hubiera comprado antes de casarse, ¿cómo sería? Bienes propios. Propio. En un examen, seguramente no le pongamos este bien propio, este bien ganancial, este bien propio, este bien ganancial. Lo van a tener que descifrar ustedes, chicos. Estamos de acuerdo, ¿no? A esta altura, si le ponemos, así como los herederos presuntivos y etcétera, etcétera, ¿sí? Que ponemos fechas, por algo es. Bien. Ahora, en este bien propio, ¿sí? Seguimos con el mismo ejemplo. Papá falleció, mamá, 2 hijos. ¿Sí? Este bien vale 90.000 pesos. ¿Cuánto se lleva cada hijo? Cada hijo se va a llevar un tercio, ¿Y cuánto vendría a ser un tercio de 90.000? 30.000. 30. Correcto.
Y el otro tercio, ¿quién se lo lleva? La cónyuge supértice. Cónyuge. Ahora, supongamos que uno de los hijos falleció y tiene 3 hijos más, 3 nietos. ¿Qué ocurriría? Derecho de representación Ujú. por sobre el premuerto, en caso de que haya fue previo a la muerte del causante. Exacto. El derecho de Y se dividen representación. estirpes. Exactamente, ¿sí? Entonces, acá hay 2 estirpes más el cónyuge supérstite, porque en estos casos el cónyuge supérstite hereda en la misma parte que los descendientes, como si fuese un hijo más, ¿sí? Pero no es un hijo, estamos de acuerdo, ¿sí? Entonces, tenemos que, sintetizando, que cuando hay un cónyuge, la muerte lo primero que hace es disuelve la sociedad conyugal. Se liquida la sociedad conyugal. La mitad va para el cónyuge supérstite a título de socio, de dueño exclusivo, y el otro 50% de lo que entra a la herencia. De eso que entró la herencia, se lo dividen los descendientes per cápita, sin perjuicio del derecho de representación. ¿Correcto? De los bienes propios del causante, concurre en partes iguales los descendientes y el cónyuge supérstite, excluyendo a los ascendientes y a los colaterales. ¿Entendido? Chicos, muevan las cabezas, así veo que me escuchan. Sí, perfectamente. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda? Bien. Ahora, supongamos que no hay descendientes, hay ascendientes, o sea, un padre, 2 abuelos, 4 bisabuelos, 8 tatarabuelos, ¿sí? Hay ascendientes. Se muere el causante y hay bienes propios, y evidentemente la muerte, ¿qué es lo primero que produce cuando hay bienes gananciales? La disuelve la sociedad conyugal. Exactamente, no importa si hay ascendiente o descendiente. Una persona está casada, cuando se muere su cónyuge, produce la disolución de la sociedad conyugal. No hay manera, ¿sí? ¿Qué pasa con la mitad de esos bienes gananciales? Se reparten entre los ascendientes y la otra mitad se la lleva. Vamos a empezar por el principio. La primera parte, ¿para quién va? Una parte, El Para el cónyuge. medio para el cónyuge supérstite. y eso va a la sucesión, No, No. ahora sucesión. No, no va a la sucesión, no paga tasa de justicia, no paga honorario, nada. Le corresponde por derecho propio, ¿sí? Como dueña o dueño exclusivo de la parte ganancial. Bien. De la otra mitad de los gananciales, que es la única que entra en la sucesión, ¿cómo se la reparte? 50% el cónyuge. 50 para los ascendientes. O sea que en este caso el cónyuge sí hereda los bienes gananciales del muerto, ¿sí? Sí. El cónyuge, cuando concurre con ascendientes, hereda el 50% de los bienes gananciales del muerto, ¿sí? ¿Y qué pasa con el otro 50% de los bienes del muerto? ¿Quién los hereda? Los ascendientes. Bien, y los ascendientes per cápita, cualquiera sea su número. Consulta. Tenemos, escuchen, ustedes hagan el dibujito o se lo idealicen. Causante, cónyuge supérstite, padre, madre fallecida, abuelo, abuelo. O sea, tenemos 3 ascendientes vivos, el padre y los 2 abuelos. Ya habíamos dicho que la mitad de los gananciales se los llevaba el cónyuge supérstite, la otra mitad los ascendientes. Per cápita, cualquiera sea su número. Acá tendríamos un padre, una madre prefallecida con 2 abuelos. ¿Cómo se reparten esos gananciales, los ascendientes que quedan? Al padre únicamente. 50% para el cónyuge y 50% al padre. Para el padre. Porque no No, hay derecho espérate. de representación en ascendente. ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No hay derecho de representación en ascendentes. ¿Están todos de acuerdo, chicos? Sí. Sí. Perfecto. No hay derecho de representación
cualquiera sea su número, pero dentro del grado, ¿sí? Porque el grado preferente excluye al grado Grado más alejado. siguiente, ¿sí? Esa excepción que el de mayor grado excluye al de grado posterior cede solamente en el derecho de representación de los descendientes y quién más. Colaterales. Colateral. En la línea colateral, ¿sí? Exactamente. Derecho no se da. Los descendientes nace del hermano del causante, hasta los sobrinos nietos. Perfecto. Entonces, sintetizando, concurrencia de cónyuge supérstite con ascendientes. La mitad va para el cónyuge supérstite a título de socio, la otra mitad la va a heredar el 50% del cónyuge supérstite a título de heredero y el 50% para el orden ascendiente y se reparten per cápita, cualquiera sea su número, de acuerdo al grado de parentesco. ¿Está claro, chicos? Perfecto. ¿Qué pasa con los bienes propios del causante ahora? ¿Sí? ¿Qué pasa, chicos? ¿Quién se lleva los bienes propios del causante? Concurre con los... 50% el cónyuge supérstite. ¿Cuánto se lleva? El 50%. ¿Y el otro 50%? Entre los ascendientes. Claro, el padre en este caso. En este caso el padre, perfecto. Técnicamente es en los bienes propios, ¿sí? De los bienes propios del causante, la mitad se la lleva el orden cónyuge supérstite y la otra mitad se lo lleva el orden ascendiente. Técnicamente sería esas las palabras. Perfecto. ¿Por qué se lleva la mitad? ¿Cómo? ¿Por qué de los bienes propios se lleva la mitad? Ah, No en este ejemplo, sino ponerle ahí 3 abuelos y el cónyuge supérstite. ¿Por qué se lleva la mitad y no se reparte entre los 4? miren, la sucesión se define por orden, ¿sí? Y dentro de cada orden, el grado más cercano excluye el más remoto. Ahora, ¿por qué vos me preguntás por qué la ley dice que el cónyuge se lleve la mitad y la otra mitad y para los ascendientes, y por qué no se reparte en partes iguales? Interpreto que los ascendientes tienen el mismo grado que el cónyuge supérstite en cuanto a parentesco. Por lo del tema, infiero esto por el tema de su legítima, ¿no? Por eso no aplica como los descendientes. Claro. ¿Sí? A Claro. ver, si acá habría 4 abuelos, se llevaría cada abuelo un pedacito cada uno, pero es por orden, la mitad para el orden ascendiente. Chicos, eso lo dice la ley. Después, el fundamento de la ley, habría que ver por qué. Interpreto que lo equipara, digamos, el cónyuge supérstite a los ascendientes. Mi apreciación, ¿no? Perfecto, gracias. No, está bien, chicos. Entonces, concurre con descendiente y ascendiente. ¿Quedó claro esto, chicos? ¿Sí? Bien. ¿Y a quién desplazaría entonces el cónyuge? Colaterales. Colaterales. Exactamente. Desplazaría a los colaterales. Ahora, no hay descendientes. No hay ascendientes. ¿Quién se llevaría todo? El La cónyuge. Y entonces, ¿habría que hacer masa de bienes propios y masa de bienes gananciales? No, se lleva el 100% de todo. Pero de la mitad de los gananciales ella es titular. En realidad sí, Pero porque se lleva también todo. tenemos ahí A ver, los a ver, acreedores de escuchen, los acreedores. escuchen. No habría partición, se lleva todo. Esperen, pensemos de vuelta. No hay descendiente, no hay ascendiente, hay un hermano, no hay testamento. O sea que desplaza al colateral y se queda con todo. La pregunta es concreta. ¿Es necesario hacer una disolución de una partición o tener en cuenta si hay bienes propios, bienes gananciales, cuando el cónyuge es el único heredero? ¿Sí, no? Creo que sí. Creo que sí, en mi caso. Porque Le faltó la del por qué, ¿eh? Sí, no, porque puede haber acreedores que son del causante. Sí. Entonces, Sí, yo también creo lo mismo, sí. A ver, ¿cuál sería, en qué afectaría
al acreedor del causante, ponele, que el cónyuge haga la disolución de la sociedad conyugal. ¿En qué lo afectaría al acreedor, no? A eso quiero saber. Atacaría los bienes propios del cónyuge. Y bueno, pero ¿en qué le afectaría? Eso quiero, no, eso no le afectaría. O sea, le piden el embargo de la casa, listo. No, le piden el embargo de la casa ganancial también. Intuyo que al acreedor no le afectaría. Para mi humilde opinión, ¿eh? Pero le Porque puede no afectar a la necesita- cónyuge. ¿Qué lo afectaría? A ver, contame. Ponele. Pero en el caso de que venga un acreedor del Sí. causante, ella estaría sufriendo un decrecimiento en el patrimonio general, porque sería una deuda que tendría que abonar, o en tal caso cancelar con el patrimonio del causante, no con el de ella. Sí, pero no. Chicos, acuérdense que el cónyuge tiene responsabilidad limitada, nunca va a pagar más allá de los bienes del causante igual. No. O sea, un poco ponele, un poco rebuscada, pero no sería el fundamento del por qué hay que hacer la partición, la disolución. Pero está bien igual, está bien. ¿Otra opinión, chicos? ¿Y si aparecen herederos después? ¿Alegando mejor derecho? No. No cambia nada. ¿Sabe cuál No. es el punto? Porque hay que... Primero, que no tenemos opción. La muerte, ¿qué es lo que produce cuando hay un matrimonio? La disolución Sí, aunque de no la sociedad quiera. conyugal. Claro, aunque no quiera, se disuelve ipso iure. Y otro tema. Hay una casita sola, ganancial. La única heredera. ¿Sí? ¿Cuánta plata entra? Si es un bien ganancial, chicos. El 50%. Claro. ¿Y cuánto va a pagar de carga, de tasa de justicia y de honorario? ¿Va a pagar por el total? Porque es la única heredera. No, por el 50%. Ahí está. Ujú. Porque las cargas, los gastos, los honorarios, los sellados, los impuestos se pagan por lo que tramiten el sucesor. Por eso es importante, siempre la muerte, cuando hay matrimonio, liquida la sociedad conyugal, para saber qué es lo que entra en la sucesión y qué es lo que no entra. Para no, ¿se entiende, chicos? Porque igual el tema de los acreedores es un poco rebuscado, pero vamos a ponerle que podía funcionar, ¿sí? Pero el punto es que no se tienen que pagar de más por algo que ya me pertenece. No lo voy a meter en la herencia, a pesar de que no necesite nada para saber que es mío, ¿sí? ¿Se entendió, chicos, esto? No entendí. Chico, ¿quién no entendió? Yo, Miriam. ¿Dónde está? No entendí. No te ¿Hay vi que la hacer cara, entonces la disolución? Chicos, la disolución La no es que partición, disculpe. Escuche. A ver, ahí me está cambiando. Sí, la partición. La partición, en este caso, interpreto que no es necesario porque no hay herederos con quien partir. Pero sí hay que hacer la sucesión por la mitad de la herencia y adjudicársela directamente al cónyuge. Pero no es por el total. O sea, el cónyuge tiene la mitad de su herencia, la mitad de la casa a su nombre por ser socio de la sociedad conyugal. Para poner la otra mitad a su nombre, tiene que hacer la sucesión, ¿sí? Pero por la mitad. Y no va a ser partición porque es la única. Para que haya partición necesita más de un heredero aceptante. En este caso dijimos que es la única. No hace falta hacer sucesión y no por el total. ¿Se entiende algo? Sí, ahí entendí, gracias. No, de nada. Miriam. Perfecto. Y ahí me aclaro. Claro, no hacer la sucesión, no hay que hacer la partición porque no hay un solo, no hay más herederos. Pero la sucesión hay que hacerla. Claro, y tiene los bienes propios, entonces va a hacer la sucesión en pos de la parte que no le corresponde y eso es lo que paga. Claro. Paga los gastos. Ustedes en una Ok. palabra tienen que, si fueron los abogados, chicos, cuando se cortan, descansamos un cachito que vengo a las 5 dando clase y después nos metemos. Le digo porque me queda un minuto. ¿Se entiende, chicos? Ustedes cuando sean abogados y ejerzan la profesión y es una casa ganancial y el cónyuge le diga, no puedo pagar tanta plata, y dice, no, quédate tranquila, que esto es la mitad.
porque la mitad ya te pertenece a vos, pero para vender la casa o ponerla toda a tu nombre tenemos que hacer la sucesión por el 50. Sí, pero yo soy la única heredera, no va a hacer partición, vamos a hacer los papeles para que te quede todo a tu nombre. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Eso más o menos es lo que se acostumbra a hacer en la práctica jurídica. ¿Sí? Bueno, ya saben cómo es el proceso sucesorio igual, ¿no? ¿Alguna duda, chicos? ¿Me van entendiendo? Si tienen dudas, pregunten, ¿eh? Sí, a mí me quedó una duda cuando estaba hablando de en derecho de representación. Si no entendí mal, dijo que iba hasta el tío abuelo. No, al sobrino nieto. Correcto. Mi pregunta es, si o sea, yo me pongo yo como para entender, ¿no? Si Perdón, mi tío abuelo... Se va a cortar, lo seguimos después por las dudas, te digo. Sí. Sí, si mi tío abuelo tiene un hijo, ¿ese puede entrar en representación para heredarme a mí? No, tu tío abuelo no. No. Escuchá, esto es sobrino nieto de causante. ¿Sí? El hermano del causante, vos escuchás, sí. Hermano del causante. Sí. Se muere dejando 2 hijos, eso. ¿Estamos, chicos? No, así. No, a ver, perdón, estoy intentando poner bien esto. Ahí está. Ahí está. ¿Estamos, chicos? Sí. Ahí está. Buenísimo. Bueno, estábamos hablando de un tema de derecho de representación, ¿verdad? Lo último que quedó pendiente, que lo tocamos en forma ocasional. Chicos, derecho de representación se da en los descendientes, ¿sí? Y en la primera línea colateral, ¿sí? Que es la que nace del hermano del causante, ¿sí? Pero no es en la sucesión de los descendientes, es en la sucesión de los colaterales, ¿sí? Es para que esto vendría a ser así, tendría que ser un hermano, 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 sobrino, sobrino, ¿sí? Un hermano fallece, entonces los 2 sobrinos ocupan el lugar de ese, en la sucesión del hermano, nada que ver con los descendientes, ¿sí? No hay que confundir esos temas, y ni hablar el cónyuge, acá el cónyuge cuando hay colaterales los excluye totalmente, ¿sí? ¿Entendieron eso, chicos? Bien. En este pedacito de la clase, que nos tocaría la parte de exclusión hereditaria, ¿sí? Cuando el cónyuge es excluido de la herencia de su cónyuge, ¿sí? ¿Alguien sabe algo al respecto? ¿Chicos? ¿Frente a un divorcio o una separación de hecho? ¿Qué más? Una separación. ¿Divorcio? ¿Separación? ¿Alguna causal de indignidad? Bueno, eso está bien, pero eso no es específico del cónyuge supérstite. Si obviamente si fuese indigno, está perfecto, quedaría excluido, ¿no? ¿Qué más tenemos entonces? Separación de hecho. ¿No? Separación de hecho. Cuando dejan de convivir por decisión judicial. Bueno, está bien, está muy bien. Eso vendría a ser una exclusión del hogar conyugal, técnicamente, una medida cautelar, ¿no? Sí, sí. Y falta una. ¿El matrimonio en extremis puede ser? Perfecto. Bien, ahora vamos a desarrollar las causales. ¿Sí? El vínculo hereditario, el divorcio aniquila todo vínculo hereditario. Lo aniquilaba ahora y aniquila ahora y no aniquilaba antes. Cuando hablamos antes, me refiero puntualmente al caso que nos ocupa hoy, ¿sí? Y que en ese momento, año 2014, 2011, coexistía un régimen de separación personal y régimen de divorcio, ¿sí? Ahora, el que optaba por la separación personal, ¿sí? Podría ocurrir que se inicie un juicio contradictorio o controvertido. En ese caso, la sentencia podría condenar a un cónyuge culpable del divorcio y a un cónyuge
inocente. ¿Sí? También podría ser un culpable. Pero si decretaba un inocente y un culpable, el inocente conservaba la vocación hereditaria respecto de su cónyuge, a pesar de esta sentencia de separación personal. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Por lo tanto, la separación personal decretada por juez competente no aniquilaba los derechos hereditarios porque subsistía el vínculo, hasta que esta sentencia a los 3 años se reconvertía, se podía pedir, tanto el inocente como el culpable, podían pedir esta separación personal en divorcio vincular. Y el divorcio sí aniquilaba el vínculo hereditario, aún sea culpable o aún sea inocente. ¿Correcto? Por eso estamos haciendo este paralelismo entre ley vieja y ley nueva. ¿Por qué? Porque ¿qué ley, chicos, aplicamos a las sucesiones? ¿La ley de quién? La ley vigente a tiempo de la muerte del causante. La muerte del causante. Entonces, si el causante se murió en el 2015, el 2014, ¿qué ley vamos a aplicar? El Código de Vélez. Código de Vélez. Exacto. Aunque hagamos la sucesión hoy, 6 años después de la vigencia del Código Nuevo, tenemos que retrotraernos a la fecha de la muerte del causante. ¿Y por qué eso es tan estricto, chicos? Dice, pero ¿cómo? 6 años después vamos a aplicar la ley vieja. ¿Por qué es tan estricto? Porque ¿cuándo se transmiten los derechos hereditarios? La muerte del causante. Claro. Lo que hacemos después es simplemente arreglar, si quieren decirlo de una manera, los papeles. Es como el boleto de compraventa y la escritura. Una vez que está el boleto de compraventa y que me entregaron la casa, el resto es arreglar los papeles, porque yo ya tengo la casa, ya pagué la plata y todo a veces. Y esto es lo mismo, la transmisión de los bienes operó al momento de la muerte del causante, no hay intervalo de tiempo. Si yo hago la sucesión 7 años después, no puedo aplicar la ley nueva. Tengo que sí o sí aplicar la ley vieja, porque ahí fue, en ese momento, que fue cuando se transmitieron los derechos hereditarios. Por eso, en sucesiones, chicos, ustedes tendrían ¿sí? que estudiar ambas legislaciones, la vigente y la anterior. ¿Por qué? Porque es el único derecho en que es vigente al momento de la muerte del causante. Si viene un cliente y le dice, no, mi papá hizo un testamento en el 2015, en el 2014 y me desheredó, y yo no tuve nada que ver. Y ustedes no le pueden decir, ah, no, eso es viejo, yo no estudié desheredación, porque estudié la nueva ley. ¿Sí? O aparece una nuera viuda, dice, no, pregúntame de este código, el otro no lo estudié, porque es vigente, chicos. ¿Sí? Ustedes tienen que estudiar en esta materia ambas legislaciones. ¿Sí? Y no es solamente para estudiar historia antigua. Esto es un código que muchas veces le van a tocar sucesiones más viejas. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ir yendo y viniendo con los códigos, ¿no? Entonces, el divorcio vincular, tanto en la vieja ley como en la nueva ley, extingue todo vínculo hereditario. ¿Sí? Separación personal. Cuando hablamos de separación personal, que es separación decretada por juez competente, que antes existía, acuérdense, el régimen de divorcio y de separación. En la separación personal, antes del nuevo código, ¿sí? Se podía decretar por mutuo acuerdo, ambos perdían la vocación hereditaria, o controvertido. El controvertido, el inocente, conservaba la vocación hereditaria, mientras que no vive en concubinato o cometían injurias graves contra su otro cónyuge. Significa esto que pone el hombre, vamos a ponerlo al malo, le pegaba a la mujer, la engañaba, etcétera, etcétera. Entonces la mujer, ¿qué hace? Decide divorciarse en forma controvertida. Al tipo lo condenan culpable y es inocente. Ella conservaría los derechos hereditarios. Ahora, si ese quiere, lo quiere pisar por arriba por la calle, ¿sí? Una injuria, o
se pone a vivir con otro tipo, pierde esa vocación hereditaria que conservaba. ¿Está claro? En este nuevo código no existe más la separación personal. O es divorcio o nada. ¿Se entiende? Chicos, ustedes me muevan las cabezas por lo menos para saber si están. Perfecto. Ah, perfecto. Entonces ya vimos divorcio vincular, separación personal. Y nos queda separación de hecho. ¿Qué es la separación de hecho, chicos? Hay uno que anda cabeza para atrás. Maximiliano. ¿Qué es separación de hecho, chicos? Cuando dejan de convivir. Sí. Dejan de convivir, pero ¿qué tienen? Sin voluntad de unirse. Ahora sí, sin voluntad de unirse y tienen un papel de matrimonio. ¿Qué pasaba antes y qué pasa ahora? Antes, ¿sí? Cuando un matrimonio se... Chicos, está de más aclarar que la palabra sin voluntad de unirse es fundamental, porque si yo me voy a trabajar 3 meses a Europa y me muero, ¿sí? No significa que no tenga voluntad de unirme, me fui por trabajo. ¿Está claro eso, chicos? No hay que explicarlo, ¿verdad? Sin voluntad de unirse, no me voy porque me quiero separar, no porque me fui a trabajar, me fui de vacaciones, me fui a ver el partido, ¿sí? Estamos hablando de separados sin voluntad de unirse. ¿Se entendió, verdad, esto, no? Bien. Ahora, ¿qué ocurría antes y qué ocurre ahora? Volvemos a un caso típico, que esto no es solamente, ya les digo, no es solamente académico, esto es práctico de acuerdo a la muerte del causante. Estamos hablando qué pasaba antes del 1 de agosto del 2015. Había plenario, todo. Un caso así. Presten atención. Un señor que estuvo con su esposa 20, 30 años, él estudiaba, trabajaba, y la señora se dedicaba a cuidar a los hijos, más de casa, obviamente. El tipo iba al gimnasio, nadaba, iba a correr, y la señora lavaba los platos, lavaba la ropa, hacia la cama. ¿Sí? Como ocurría hace 40 años atrás. Señor conoció una chica más joven, se mandó a mudar. Abandonó a la familia. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bien. Se muere uno de los dos. Se muere uno de los dos. Vamos a poner que se muere la pobre mujer de tristeza. En el papel, ¿qué figura, chicos? Están casados. Figuran casados, perfecto. Entonces, ¿qué va a hacer este hombre que la mujer no es que era millonaria, pero tenía la herencia de los padres? ¿Sí? Porque era ama de casa, no trabajó nunca, pero heredó a sus padres. Entonces, este hombre, ¿qué hace? Viene con qué? Con su partida de matrimonio, ¿sí? Y se presenta al juez y dice, mire, juez, yo estaba casado. Quiero mi parte de la herencia. ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes que podría pasar? Yo creo que lo excluyen. A menos que ¿Perdón? alguien se oponga, puede tomar su parte tranquilamente. Claro, si nadie alega nada. Pero, o sea, acá es muy simple, ¿sí? El código que decía que en caso de separación de hecho se perdía la vocación hereditaria, pero sí dejaba salvo los derechos del inocente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba en este caso? No hereda, pero tiene el 50% de la sociedad conyugal. No, eso no está en discusión. Estamos hablando si el que hereda, ¿sí? ¿Sí? Si el cónyuge, estando separado de hecho, puede heredar. La cuestión es si este hombre, malvado, que se fue, puede venir después a heredar los bienes de la madre, de la ex esposa, de la esposa, porque tiene su matrimonio que dice casado. No, yo creo que si hubo una sentencia que lo declare culpable... No, chicos, acá no hay sentencia, separación de hechos, ¿eh? Acuérdense, esto es separación de hechos.
De papeles no hay nada de papeles, por eso es separación de hecho. El vínculo hereditario está, son esposos, ¿sí? Pero uno vive por un lado, otro por el otro. Se muere uno, el otro viene a buscar la herencia. Para mí se mantiene el vínculo hereditario porque si no hay un planteo de divorcio, digamos que no existiría ninguna causal para excluirlo. Pero no tiene voluntad de unirse. Entonces, en ese caso, no importa si es inocente o culpable. Acuérdense que nos estamos remitiendo al código anterior, ¿eh? Antiguamente, una de las causales era que había que probar el adulterio. No, pero acá, escuchen. Adulterio, abandono voluntario y malicioso, injuria grave, instigación a cometer delito, un montón. Pero eso, más allá de eso, la cuestión es acá, están separados de hecho, sin sentencia judicial, nadie hizo ningún papel, separado de hecho sin voluntad de unirse, ¿sí? Porque el tipo se fue en este caso, ¿sí? Entonces, el tipo viene a querer cobrar su herencia. Y los hijos, ¿qué dicen? Vos nos abandonaste y te vamos a excluir por esta causal de estar separado de hecho sin voluntad de unirse, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionaba esto? La carga de la prueba la tiene quien pretende excluir al cónyuge, porque el cónyuge ¿con qué va? Con su partida de matrimonio. Con el papel de ¿En casado. sí? Ahora, yo les puse este caso para que ustedes odien a la persona, pero imagínense el caso ahora al revés. ¿Sí? El que se muere es el hombre, se muere millonario y se va. Y la pobre mujer dice, ya que lo tuve que aguantar 20 años, a mi papá, y encima yo no me fui, yo no es que no tenía voluntad de unirme, él se fue, ¿puede ella ir con su papelito de matrimonio a buscar la herencia? Sí, sin ningún problema. Sí. Ahí después vamos a tener en cuenta si hay una nueva conviviente que diga, no, está conviviendo conmigo, No, sí, tranquilamente, le da para Ahora, adelante. ¿qué tendrían que hacer entonces los hijos de esta persona, de la mamá, para excluirla de la herencia? Probar lo que alegan. ¿Qué tienen que probar los hijos? Que hubo separación de hecho. No. Que no convivían. No. Estamos hablando, acuérdense que estamos hablando del 2015 para atrás, ¿eh? La culpabilidad de los... Exacto, exacto. Los hijos tienen que excluir a la madre para quedarse con toda la herencia del padre, demostrando que la madre fue la mala, la culpable de la el separación. padre se fue por su culpa, el padre la maltrató por su culpa, ¿sí? Entonces, se trababa por apetitos patrimoniales, los cónyuges tendrían que no ventilaron las miserias del matrimonio en vida, las tendrían que realizar una especie de juicio de divorcio post-mortem. ¿Por qué? Porque el muerto no puede levantar el dedo acusador para defenderse, ¿sí? Esta era la postura subjetiva, que decía, en caso de separación de hechos sin voluntad de unirse, ¿sí? El que prueba que fue inocente en la separación conserva los derechos hereditarios, pero tenemos uno que se murió. Entonces se entablaba el juicio contra el cónyuge subpartite, que tendría que demostrar que el muerto fue el culpable, y los hijos que quieren excluir al padre, al cónyuge subpartite para quedarse con toda la herencia. ¿Sí? Por apetitos patrimoniales se ventilan las cosas del matrimonio que el matrimonio no ventiló en vida. ¿Sí? Esa es la postura subjetiva. La postura objetiva hacía hincapié en la primera parte del artículo que cesa la voluntad, cesa la vocación hereditaria si los cónyuges viven separados sin voluntad de unirse. ¿Sí? Que era la postura minoritaria. Evidentemente les dije las respuestas. ¿Qué dijo el plenario? Que para darle a cada uno lo justo hay que investigar en las causas ausentes, conservará la vocación hereditaria. Y a pesar de lo inmoral que es que por apetitos patrimoniales los hijos ventilan las miserias del matrimonio
que el matrimonio no ventiló en vida y que el muerto no puede defenderse, lo tenemos que hacer igual para darle a cada uno lo justo. ¿Y en qué se fundamentó el plenario? La mayoría, es que el derecho en situaciones análogas tiene que dar respuestas similares. Dígame una cosa, chicos, ustedes, ¿qué hay que hacer en una acción de paternidad? Para impugnar la paternidad de alguien, ¿qué debe hacer el hijo? ¿Probar qué? Que es el hijo, que ¿Y tiene cómo vínculo prueba el hijo? con el ADN. Sí, pero ¿sabe lo que debe probar? Que la madre fue adúltera. O sea, en una acción de paternidad, un hijo prueba el adulterio de la madre. Entonces, si el código dice, si la ley le permite a un hijo probar el adulterio de la madre, ¿por qué no podemos hacer este divorcio post-mortem para darle a cada uno lo que corresponde? En una palabra, hasta el 2015, hasta el 1 de agosto del 2015, esta era la postura. En caso de separación de hecho sin voluntad de unirse, uno iba con su título de esposo y heredaba. Y el que pretendía excluirlo debería demostrar que el vivo fue el culpable en la separación. Y a su vez, el vivo, el supérstite, debería demostrar que el culpable en la separación fue el muerto. Y de eso, si el inocente heredaba al muerto. ¿Se entendió, chicos? Esto se terminó para los muertos a partir del 2015, 1 de agosto en adelante. ¿Por qué? Porque acá el vínculo hereditario, sí, es una cosa, pero estando separados de hecho, la ley ¿qué dice? ¿Qué dice? Se excluye. Estando separados de hecho por causa provisional de juez competente, sin voluntad ambos de hecho, pierden la sin vocación voluntad de unirse. hereditaria. Obviamente que me presento con un papel de cónyuge, el juez me va a declarar heredero. Pero basta comprobar que estábamos separados, sin culpabilidad, sin nada, para que el juez me excluya de la herencia. ¿Se entendió? El antes y el hoy. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre, chicos, cuando se corta, nos metemos el toque, ¿eh? Ahora, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando estoy separado de hecho o tengo un divorcio que no está inscrito en la plata? Se muere el causante, el cónyuge va al registro civil, saca una partida actualizada, se hace declarar heredero. Vende el bien de la herencia, 4 o 5 años después, 2. This meeting is being recorded. ¿Estamos, chicos? Muevan las cabezas. ¿Me escuchan? Bien. Entonces, volvemos de vuelta. ¿Qué ocurriría si un cónyuge supérstite, ¿sí?, separado de hecho o divorciado sin inscribir el divorcio? Sabemos que una persona puede estar divorciado, pero dice, ya está, yo ya quería divorciarme, no quiero pagar los 20, 30 mil que me cobre el abogado para escribirlo en la plata porque no me quiero casar. ¿Sí? Ocurre enseguida. Se muere el ex esposo, claro, ni lenta ni perezosa, saca la partida de matrimonio actualizada, al no estar inscrito le van a dar una con fecha de hoy que dice que está casada, ¿verdad? Y lo van a ver a ustedes. ¿Sí?
que son sus abogados. Dicen, mire doctor, se murió mi marido, así mirando para abajo, bueno, quería ver si me correspondía algo. ¿Ustedes qué le dicen? Mira, tenemos que acreditar los vínculos. Tráeme la partida de función y la partida de matrimonio. ¿Tienen hijos? No, no teníamos hijos. Ustedes no son cómplices de nada. Sacan la sentencia, sacan la declaratoria de heredero. ¿Qué va a hacer un juez cuando ve una partida actualizada y la defunción y no se presenta a nadie? ¿Qué es lo que debería hacer el juez? La declara heredera. Perfecto. Y con la declaratoria de heredero, ¿podría vender algún bien de la sucesión? Sí, sí. Se lo vende a Vero Blanco, se lo vende el bien de la sucesión. Y, claro, pasan 2 o 3 años, vienen los hijos. Se enteran que el padre no está, que no está en la casa y que la madre que estaba divorciada le vendió el bien. ¿Sí? ¿Qué ocurriría? ¿Qué deberían hacer los hijos? ¿Qué pasa con la escritura que firmó de venta el bien inmueble? ¿Es válida o no es válida? Ahí mezclamos primera parte con segunda parte. Es una petición de herencia, acción de petición Petición de herencia. Pasa que si está la declaratoria de herederos, Porque, no chicos, a ver, procedería. chicos, ¿cuándo es la petición de herencia? Para el Cuando hay caso heredero de que aparente. le No. nieguen, tiene que negarle ¿qué? El derecho que tiene. No se los niega. No se los niega. ¿Qué es lo que tienen que hacer, chicos? ¿Una reivindicatoria? No. El bien no está más. Vamos a partir de esa base. No está más. Se lo vendió a un tercero. Puso la... Sí, pero devuelve por el mismo monto, devuelven dinero. Como que no habría problema si no está el bien. Una indemnización. Chicos, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Vamos a arrancar por un... Primero, ¿qué es lo que deberían hacer los hijos? Probar su Sentarse en la vocación sucesión. hereditaria, diciendo, pues, presento la partida de nacimiento y yo soy hijo de fulano. Técnicamente, ¿saben cómo se llama? Es una ampliación de la declaratoria de heredo. Acreditar los vínculos, ¿sí? Y después, ¿qué tendrían que hacer? Antes que nada. Pedir la exclusión hereditaria de la madre. La exclusión de la madre o el padre. La exclusión hereditaria, acreditando que estaban divorciados, ¿sí? Con la sentencia de divorcio, o que estaban separados de hecho, ¿sí? Luego, recién ahí, va a reclamar a la madre la restitución del dinero, porque la venta es válida, ¿sí? Fue un heredero aparente, pero los actos que realiza el heredero aparente, con terceros, onerosos y de buena fe, son válidos, ¿sí? Esto es un poco de la primera parte, un poco de la segunda, chicos, ¿sí? Entonces, para excluir, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que para excluir al cónyuge supérstite, ya sea por separación de hecho, por separación personal en el caso anterior, o por divorcio, ¿sí? Hay que probarlo. Unas cosas se prueban más fácil que otras, obviamente, con una sentencia de divorcio inscripto en la plata, mucho más fácil. No lo van a hacer declarar heredero, pero si el cónyuge se presenta, tienen que excluirlo. Ustedes probar que estaba divorciado. Pedirá copia certificada, oficio al juez, que dictó el divorcio, etcétera, etcétera. Pero no opera de pleno derecho. Hay que pedirlo. En un juicio, todo se pide. Si los herederos no excluyen a la mamá divorciada, la mamá va a estar como heredera, ¿sí? La mamá va a pedir la jubilación y nadie va a decir nada. Así funciona la práctica, chicos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Les queda alguna duda? Bien. ¿Alguien me explica qué es el matrimonio in extremis? Tengo entendido que es cuando dentro de los 30 días de que se hayan casado... ¿Cuántos días? 30. 30. ¿Puede ser? Sí. Había el causante, padecía una enfermedad, y si el cónyuge supérstite conocía de eso y se casó por eso, se lo excluye. Como que no hereda. ¿Algo así? Como diría el chavo, esa es la idea. ¿Alguien puede aportar algo más, chicos? Lo que dijo la Algo que compañera? provenga de una unión confidencial, el matrimonio. ¿Alguien más quiere decir algo, chicos?
A ver, vamos a ir desasnando el tema con ejemplos prácticos, que es lo que se tomaría en un caso, ¿no? A ver, yo tengo cáncer terminal. Me conocí una chica hace 6 meses, 3 meses, y no tengo hijos y tengo una gran fortuna, ¿eh? Tengo 14 propiedades, 4 autos. Pero, la verdad, no quiero ni gastar plata en testamento. Me enamoré de esta chica que los últimos 3 meses me la pasé re bien. Entonces, ¿qué hago? Me quiero casar. La chica lo sabe. ¿Sí? La chica lo sabe. Me caso y me muero a los 28 días de mi cáncer terminal. ¿Hay matrimonio en extremis? Sí. Sí, Si me muero a los 29 días, También. también dentro de los 30. y si me muero a los 31, Ya no. bien, vieron como un día, 1 o 2 días cambia, ¿no? Esta persona heredaría 14 propiedades, 4 autos y por un día no heredó nada. Yo diría que haga magia para mantenerlo vivo, el tipo 2 días más. Sería llegado el caso, ¿no? Ahora. Se puede atrasar el certificado de defunción, digamos, ¿no? Y no sé, yo por 14 propiedades algo haríamos, ¿no? Y más vale, yo lo haría de una. No, Claro. yo te diría que, no sé, prendería velas a los santos, le daría algo para que mantenerlo, no sé, le meto un respirador, algo hago. Lo otro es más Total, complicado. una de las propiedades pasaría al dueño de la funeraria y listo, ya está. Con eso Sí. Ah, bueno, eso es otra. O la dejo acostada y hago que no la vi. Una semanita ahí durmiendo. Sí, claro. También. Entonces, ustedes se ríen, pero fíjense que el código, no digo que es una incoherencia, pero cómo por un día, por horas, uno pasa de seguir siendo pobre a ser millonario, ¿no? En este caso. Ahora, otro tema. Mismo caso. Estoy 3 meses con esta chica, la paso re bien, me quiero casar para dejarle mi fortuna. ¿Sí? Porque no quiero hacer testamento, dejarle mi fortuna, mi jubilación, todo lo que sea. Tiene cáncer terminal, ella lo sabe, listo. A los 25 días, que ya la estoy por quedar, me ahogo en la bañera. Me caigo, me muero en la bañera. O sea, en vez de morirme de mi cáncer terminal, el médico que hace, como todos los médicos, ¿no? Los mandan a la casa a morirse tranquilo con la familia, la gente que, ¿no? Los desahuciados. Pero me voy, no me ahogaron, me ahogué. ¿Qué pasa? No, ahí No, no, no porque puede la ahogar. muerte tiene que ser causada por esta enfermedad preexistente del momento del matrimonio. Perfecto. Eso simplifica todo. ¿Cómo? Eso simplificaría todo, digo. No le estoy Se cambia dando ideas. Yo la no le muerte. que quede claro que no le estoy dando ideas raras, simplemente No. le estoy diciendo qué es lo que pasaría. ¿Sí? Escuchen, y imagínense que yo tengo este cáncer, ilusiono a la chica, pero no le digo nada, y me muero antes de los 30 días. ¿Qué pasaría? No, Tampoco. la situación procede. Porque la cónyuge superficial tiene que tener conocimiento de esta enfermedad. Que es una enfermedad, escuchen, ¿cómo tiene que Persistente ser? del matrimonio. ¿Qué pasaría si me descubran la enfermedad al día siguiente de que me casé? Y me muero a los 25 días, pues. No, ahí no pasaría nada. Tampoco. No. Acreditado, Pero si me muero acreditado a el los 30 certificado días. médico. Se acredita el Pero- certificado médico y la fecha Yo- de... ¿Pero no tiene que ser existente antes del matrimonio? Claro, o sea, si te descubren un cáncer a los 3 días de que te casaste y ya hiciste metástasis en todo el cuerpo, ya lo tenías desde hace un montón. Sí. O sea, la enfermedad ya existía. Exacto. Pero se toma en Pero no se cuenta la manifestaba. existencia de la enfermedad o el conocimiento de parte del cónyuge. No, conocimiento. ¿Es la enfermedad? ¿Cómo es? Ambas. Conocimiento. Conocimiento porque no se casó por una situación particular de que la persona iba a fallecer y luego iba a heredar. O sea, tiene que darse las dos, para que haya matrimonio extremis, tiene que darse las dos circunstancias, que sea preexistente y que el cónyuge conozca que es preexistente. Porque si el cónyuge toma conocimiento luego de casarse, ya no sería de aplicación el matrimonio extremis, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que tienen que fijarse en un examen, ¿sí, chicos?
se muere a los 29 días, conoció la enfermedad al día de casado y se murió a los 29 días, ¿le corresponde? No, no hereda porque se murió antes de los 30. Lean todo, chicos. Como que, les voy a decir una cosa. Del 95% que corregí el examen, todos me pusieron que sustraer las cosas de la persona viva era un acto de aceptación forzada. Pero todo me lo... Y eso que di la clase, y le dije, que eso podrá ser pasible de indignidad, pero no de aceptación forzada, ¿sí? Y esto es lo mismo, tienen que leer bien las consignas y los enunciados, ¿sí? Así es como se resuelven los casos prácticos, analizando palabra por palabra, ¿sí? Bien. Ahora, yo estoy conviviendo con una persona durante 1, 2, 3 años, el código no especifica. Convivencia anterior. Me decretan cáncer, mi pareja lo sabe, pero me caso rápido para que pueda tener su jubilación o heredarme. ¿Qué pasaría ahí? ¿Se daría el caso de matrimonio extremis? Ahí se da lugar a la sucesión para el cónyuge, porque dice, es la excepción justamente que el matrimonio provenga de una unión convivencial. Sí, perfecto. Ahora, eso hay que probarla, porque es el eximente de la no aplicación del matrimonio in extremis, ¿sí? Ahora... Profe, perdón, ¿dónde están? Esa excepción? Es un artículo, chicos, en el mismo artículo está. ¿El 2436? Y será, no lo tengo a mano, pero leámoslo. 2437. A ver, el último renglón. Última parte. 2436, chicos. Ah, 26. Gracias. Sí, péguenos la leída si lo tiene aquí en la mano. Acá lo tengo, matrimonio in extremis. La sucesión del cónyuge no tiene lugar si el causante muere dentro de los 30 días de contraído del matrimonio a consecuencia de una enfermedad existente en el momento de la celebración, conocida por el supérstite y de desenlace fatal previsible, excepto que el matrimonio sea precedido de una unión convivencial. Bien, cuando hablamos de unión convivencial, ¿estamos hablando de una unión convivencial registrada en el registro o una... No, tiene que estar registrada. Como un amontonamiento común y silvestre? Registrada. ¿Tiene que estar registrada? Yo creo que no. La registración solo es a fines probatorios, me acuerdo. Sí. Entiendo, también sirve, ¿sí? ¿Alguien quiere decir otra cosa? Sí, pero... Para mí se puede probar de otra manera. Yo digamos que... No es necesario que esté registrada, sí que sean 2 años de... pero no registrada. Estuve en esta situación y lo único que me solicitaron era llevar 2 testigos. En ese caso, esos 2 testigos mismos podrían probar, o sea, mi relación con esa persona también, y no necesariamente tendría que haber algún documento, no sé, creo yo, estoy preguntando. Yo creo que acá se usa unión convivencial con una sinonimia del concubinato, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros no inscribimos un concubinato, inscribimos una unión convivencial. Interpreto que probar un concubinato estaría suficiente, ¿sí? Ahora, ¿cuánto tiempo de concubinato? Chicos, ¿qué pasaría si volvemos con el caso de la chica? La conozco hace 3 meses y me voy a vivir un mes antes de casarme. 2 años como mínimo. Para la unión convivencial. Para la unión convivencial, para inscribirla. Está bien. Pero para vivir en concubinato, técnicamente el concubinato me junto, no, me voy a vivir con mi novia, ¿sí? Entonces no serviría, ¿sí? O sea, yo vivo en concubinato 5 años, teóricamente, como no está inscrito en la unión convivencial, ustedes dicen que no va. Sí, va, porque en la unión convivencial se... Sí, después de los... Se puede probar de otras formas. Lo probás con Ejemplo, testigos. ¿Sabe lo que decía el código anterior, que es vigente para las muertes anteriores? Existía el matrimonio in extremis. ¿Sabe lo que decía? Que, excepto, ¿sí?, que sea para regularizar una situación de hecho anterior. Pregúntame qué era una situación de hecho anterior.
Un concubinato. Exacto, un concubinato. Y la jurisprudencia, ¿sabe qué agregó muy atinadamente? Noviazgos prolongados. Imagínense que yo estoy desde los 15 años del secundario con mi novia, tengo 32, es lógico que soy joven, me puedo casar más tarde, 17 años de novio, me detectan cáncer, me quiero casar. Ya que estuvo con ella tanto tiempo, el código de la justicia dijo que los noviazgos prolongados, ¿sí?, también es una manera de regularizar una situación de hecho anterior. Por lo tanto, no aplica el matrimonio in extremis. Ahora, en base a lo que dijo al espíritu de la ley, interpreto que los noviazgos prolongados, yo le daría pelea, chicos. Si me tocaría una situación así, ¿no? Y sí, pero también es muy relativo qué es un noviazgo prolongado. A ver, 17 años no hay duda, pero 2 años Claro, pero si no prolongado no lo es. A ver, si una convivencia de 2 años para la ley interpreta que es bastante, para poder, digamos, Pero eso es muy relativo. capaz que tendrían que ser un poquito más de 2 años seguro. A ver, esto, chicos, es una apreciación personal, ¿sí? Si yo tengo a alguien que está hace 15 años y tiene 14 propiedades, el muchacho, y no se casó y pasó lo que pasó, yo se la peleo a muerte. No digo, no estabas inscrito, así que, o sea, para no inventar un concubinato, estamos hablando, ¿no? Digamos, igualmente hoy habría que probar que estaban viviendo juntos y se acabó, llegado a ese caso, pero en una discusión académica yo interpreto que vale más un noviazgo de 17 años que una convivencia de 2 años, en mi escala de valores para poder excepcionar del matrimonio in extremis. Sí, cada uno obviamente piensa lo que piense y está todo bien. Bueno, con esto, vieron que hablamos, ¿saben cuánto es esto? 4 artículos, sucesión del cónyuge. Con 4 artículos hablamos más de 1 hora, imagínense. Bueno, ahora lo que vamos a ver, quiero que me digan cómo resolvieron el caso de hoy y nos vamos temprano a casa. Con las respuestas. Si es que tienen alguna duda de esto, chicos, de lo que vimos hoy, aprovechen, pregunten. Bueno, mejor entonces. Bueno, del caso práctico, alguien que me lo lea y lo analizamos y me cuentan cómo lo resolvieron. Vero Blanco, dale, léeme el caso, ya que te veo ahí. Sí, lo tengo que buscar, lo tengo en la compu y estoy desde el celu. No, tranquilo. Un minutito. Está, creo que iba. A ver, Dale. dice, capítulo 12, caso 13. Planteo, en 2011, luego de varios conflictos conyugales imputables a su esposo Damián, Lucrecia inicia una demanda de separación personal basada en la culpa exclusiva de su cónyuge, por abandono e injurias graves. En 2014, habiendo probado los hechos de la pretensión, Damián es condenado por separación culpable. En febrero de 2015, Damián solicita la conversión de dicha sentencia en divorcio vincular. Resolución que es dictada y notificada en julio de 2015. En agosto de 2015, Damián fallece, dejando solo 2 hermanos como herederos. Bueno, referencia, Tarea. Determinar los efectos hereditarios de la conversión de una sentencia en divorcio vincular. 1. En función de la condena de Damián, ¿existe por parte de Lucrecia algún derecho en expectativa respecto de su herencia? ¿Conserva Punto. Lucrecia derechos hereditarios en la sucesión de Damián? Bien, esperen, vamos de a uno. A ver, ¿qué pusieron, chicos? Es la primera pregunta. O sea, entendemos cómo es el caso, ¿no? Un caso viejo, anterior al 2015, donde había el régimen de separación personal, había culpable el inocente conservaba la vocación hereditaria, ¿sí? De lo que había explicado antes. Bueno, ¿qué resolvieron? ¿Había derechos en expectativa de Lucrecia respecto de la herencia de Damián? Bien, en este caso, por ejemplo, nosotros pusimos que no, ya que al momento de Porque murió en fallecer el agosto. causante, bueno, ya había sentencia firme de divorcio vincular, más allá de que el 238 dice que tenía que haber pasado 3 años, pero lo más importante es que el causante falleció en agosto del 2015,
cuando ya estaba vigente el Código Civil y Comercial puntualmente. Claro. Con lo cual, ya eso quita todo. Chicos, el tema interpreto que está perfecto, esa es la respuesta, digamos, con eso se cerraría todo el caso. ¿Sí? Está perfecto. Ahora, las preguntas como que vendrían a ser una especie de orden cronológico. Dice, en función de la condena de Damián. O sea, la condena de culpable, a ella, ¿le genera algún derecho en expectativa luego de la condena al ex esposo como culpable? En ese punto sí. Esa la creo que sí, en ese punto sí. El caso es ese. ¿Ve? Sí. ¿Entienden, chicos? Sí, porque es declarada inocente, entonces tiene la vocación hereditaria. Esa sería la respuesta de este punto. Claro. Según mi interpretación, aunque lo que dijo Jonathan está perfecto. ¿Sí? Claro, yo también lo hice igual que Jonathan. Está bien, chicos, está bien. El tema es que los casos tendrían que ser recontra largos y explicativos para ser minuciosos, pero está muy bien. Claro. Entonces, una vez que sale la condena, sí tiene derechos en expectativa, porque el inocente conserva los derechos hereditarios. ¿Está? En esa época. ¿Sí? ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Conserva los derechos hereditarios en la sucesión de Damián? ¿Hasta cuándo los conserva, chicos, los derechos hereditarios, Lucrecia? ¿Hasta qué momento? Hasta la conversión. Hasta, exacto, hasta la conversión. Porque aunque sea el divorcio vincular, extingue todo vínculo hereditario para culpable e inocente. ¿Sí? Él dice, ¿cambiaría la respuesta si Damián hubiese fallecido antes de la conversión? Sí. ¿Qué pasaría? Ella conserva la vocación hereditaria. ¿Y a quién desplazaría en este caso? Chicos, acá toda la litis se pregunta. A los hermanos. ¿Por qué? A los hermanos. A los dos hermanos. Que cobrar la herencia. Claro, me olvidé de los hermanos, a los dos hermanos. Claro, acá los hermanos son los que quieren excluirla. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si no habría hermanos? ¿Sí? No, se queda todo ella. O sea, ¿por qué no hay? Se quedaría todo ella. Porque el se Estado excluyen a no los se- colaterales. capaz que no se entera nunca. Nadie pediría la exclusión. Exactamente. Ojo, el Estado interpreto que podría pedir la exclusión, ¿eh? Pero nadie le va a avisar, salvo que haya Tal algún cual. mala leche que le extorsione, te denuncio si no hay una moneda, ¿no? Hay cónyuge. Bueno, y la última pregunta, ¿qué argumentos podría plantear los hermanos para excluir a Lucrecia en la sucesión de Damián? Tienen dos, llegados de... ¿Cuál sería el primero antes de la nueva ley? La sentencia de divorcio vincular. Exacto, la conversión. Y si lo quieren plantear posteriormente, ¿qué deberían plantear? El artículo 2437. ¿Qué dice? La separación de hecho. ¿Por qué separación de hecho, chicos? Lo que tiene que plantear acá es más sencillo. El divorcio, la no convivencia. No, más sencillo, lo que dijo Jonathan, que en la nueva ley, tanto inocente como culpable están divorciados, a nadie le corresponde. Porque la ley que aplicamos, ¿cuál es, chicos, siempre? ¿La ley de quién? De muerte del causante. Del nuevo código. La ley al tiempo de la muerte Al tiempo del causante. fallecimiento. Exacto. Entonces, acá dice, bueno, sí, era malo, era esto, era lo otro, nuestro hermano un desastre, el culpable, todo bien. Ahora, yo le pregunto, ¿variaría la respuesta si se muere en agosto del 2015 sin haber hecho la conversión? No, porque ya estaba vigente el nuevo código. Y la Exacto. separación de hecho lo daba. Y aparte, ese es el fundamento legal, y el fundamento razonable es que se tienen derechos en expectativa, chicos. Ustedes tienen la expectativa de cuando se muera, Dios no permita nunca, a sus padres heredar una gran fortuna. Si sus padres están en quiebra, no van a heredar nada. Mientras tanto, son derechos en expectativa, ¿sí? Que se consolidan con la muerte del causante. Y después habrá que aceptar o no, etcétera, etcétera. Bueno, ¿alguna duda? ¿Seguro? Aprovechen y pregunten, ¿eh? A mí la duda que me quedó con respecto a este punto era con respecto a la conversión, al plazo de la conversión, pero en el código de Vélez Sarsfield, porque decía que tenía que pasar 3 años y en el caso
lo pide en 1, o sea, no sería válida esa Creo conversión. que no, se divorció en el 2011. ¿No? Me pareció que en el 2011 era, ¿o no? A ver. En el 2011 hicieron la solicitud, sí, y la sentencia fue en el 2014. Ah, Pero por eso, pero el código viejo, el 238, nos decía a partir de la fecha de la sentencia, 3 años, 1 o 3 años. pero creo que eso se modificó, chicos. Ese es el código de Vélez, pero después del código de Vélez hubo varias modificaciones. Después, en el 87, creo que hubo también una reforma en la parte esa. Ah, perfecto. Puede ser por eso, chicos. Sí, creo que eso, que al final, a la última etapa, era al año se podía pedir la conversión. Sí, porque en el 238, por lo menos en el que leí yo, decía, si es de mutuo acuerdo, al año. Sí. Pero si es por una u otra parte, a los 3, sobre todo de la parte Sí, culpable. antes era los 3 años, sí. Sí, igual no descartemos que sea también un error de tipeo del caso, ¿no? Pero no hace al fondo de la cuestión igual esto, ¿eh? Pero está muy bien la acotación, chicos. Así que bueno. ¿Dudas, consultas? Voy a entender el silencio, en este caso, como negativa. Como pasaron tanto tiempo, no dicen nada, interpreto que saben todo, no tienen dudas, nada por el estilo. Bueno, chicos, ni bien pueda, cargo la nota del guaraní cuando me lo habilite la facultad, ¿sí? O se arregle el sistema, ¿sí? Así que bueno, chicos, mucha suerte, cuídense mucho. Es que hoy tuvimos... Gracias, doctor. Muchas gracias, buenas noches. Sí, Buenas buenas noches. Un pico de contagio terrible, ¿no? Estamos